Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas en América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil, en colaboración con La Lupa, Periodismo con Perspectiva de Género. Buenas, soy Margarita Se Asoma desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. La inflación bajó. Así es, la inflación bajó. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué, Milei? ¿Qué sigue? La inflación bajó, es el dato que tenemos. Me refiero, por supuesto, a uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Javier Milei y acólitos. Porque de acuerdo a las proyecciones para este mes, en distintas fuentes, la inflación estará entre 8 y 10 puntos, en relación al mes de marzo, claramente. Ergo, está bajando. Entonces, la pregunta que se despliega o que se escucha en los medios de comunicación y redes sociales, seguidores, operadores, trolls, bots y otros es: ¿y si la fórmula libertaria funcionara? ¿Qué pasaría si de hecho funcionara? Hablo de medios de comunicación y redes sociales, obviamente, porque no es algo que se pueda escuchar en las calles. La calle, llámese supermercados, carnicerías, alquileres, etcétera, por donde todas y todes transcurrimos. No soy economista, pese a mi repentina afición en los últimos años. Sin embargo, no necesito serlo para entender que la baja de la inflación se da sobre una base alta. Ya lo sé. La frase parece una contradicción, pero bueno, los números relatan que solo de diciembre a marzo la inflación acumulada fue de 51.6. Pero lo más importante es ese acto heroico del ministro de Economía Caputo. ¿Y cuál es el acto heroico? Que estamos bajando a los niveles del pasado noviembre de 2023, o sea, un mes antes de asumir Javier Milei como presidente. Y, entre paréntesis, todo este esfuerzo y sufrimiento presuntamente temporal que nos pide el gobierno, para luego repuntar en una V corta, insisto, nos ha devuelto a los números inflacionarios de los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa. Llegamos al punto de inicio. Un héroe total. En la misma línea, otro de los objetivos numéricos del presidente y su ministro, el Toto Caputo, es el famoso superávit fiscal, que se dio en 0,2% del PBI. Lo que no dicen es que la Argentina continúa endeudada y responde a la deuda con el Fondo Monetario Internacional y otros. Entonces, déjenme dudar del presunto superávit. De todas maneras, el punto aquí es que ni el gobierno puede consolar a la población con este superávit fiscal, tanto como con la inflación en baja. Por ello, es que una cancioncita se repite y se repite y se repite. La motosierra, la licuadora, la motosierra, la licuadora y así siguen. Es la marca marketinera libertaria de forma a no hacerse cargo del sufrimiento de la población.
y en específico de los grupos vulnerados. Porque ya vendrá el crecimiento en V corta o el crecimiento como pedo de buzo. Así es, un crecimiento en pedo de buzo. Palabras textuales en la tarima de la Fundación Libertad del presidente Milei. Aunque no estamos acá para juzgar los malos modales del presidente y esa boca sucia. Y también está la presunta mano invisible del mercado, que va a solucionar esta miseria planificada y la violencia muy visible y expandida en la sociedad. Más que invisible, es una mano muy cruel, diría yo, sin señales de al menos una política económica de contención social eficaz. Pero eso ya lo sabíamos, porque el Estado es el ladrón del pueblo, para Milei. Pero bueno, la inflación está bajando. Y aunque baje a un dígito, como desea el gobierno, la realidad es que con solo ese numerito no solucionamos los miserables salarios, jubilaciones y pensiones. Con ese numerito no se come y no se intercambia el índice de inflación por alimentos en el supermercado, en las carnicerías ni en las verdulerías. Tampoco se paga el alquiler. Las niñas y adolescentes no van al colegio con ese índice. Ni se paga los medicamentos de la farmacia. De hecho, por ejemplo, si hablamos de los niveles de endeudamiento de las economías domésticas, o mejor dicho, de las mujeres en los hogares, estos endeudamientos se incrementan en los momentos de crisis económica. Lo digo porque el presidente anduvo incitando a sacar los dólares de los colchones. O sea, incitando a la masacre de los ahorros de la clase media que imagina. Y la pregunta es, ¿de qué dólares estamos hablando cuando nos situamos en los sectores más populares? Cuando el endeudamiento se da para suplir la alimentación diaria de las familias, o en los propios comedores comunitarios y ollas populares, para las enfermedades repentinas o incluso crónicas de las redes afectivas, etc. No olvidemos que el cuidado de la vida está feminizado, que lo que sí está invisibilizado es el trabajo de cuidados asignado a las mujeres con doble y triple jornada, porque si no están en sus trabajos posiblemente precarizados, ya sea en los ámbitos formales o informales, luego tienen el trabajo de cuidado en sus hogares: alimentar, curar, limpiar, cocinar, planchar, en fin, cuidar de las infancias, adultos mayores, personas con discapacidad y hasta cuidar de los varones adultos deprimidos por la crisis económica. Y además se organizan para el cuidado de la red comunitaria en sus barrios. Y si no hay plata, como dice Milei, si no alcanza la plata para los hogares, para los comedores que no están recibiendo los alimentos de parte del Estado, lo que queda es endeudarse para llegar ya no a fin de mes. Ya estamos hablando de mitad de mes. Pero bueno, claramente donde hay perdedoras, hay ganadores. Podemos hablar, por ejemplo, de Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre y la billetera digital Mercado Pago, el primer emocionado por la política libertaria. Y aquí me gustaría leerles un extracto del artículo de Lucy Caballero y Verónica Gago, Feminismos versus Casta Financiera, que lo pueden encontrar en la revista Anfibia. Necesitamos analizar la reciente resolución del Gobierno Nacional de posibilitar cobrar vía la plataforma Mercado Pago a las beneficiarias de la Asignación Universal por IGE, asignaciones familiares y por embarazo y otros programas. Las trabajadoras de la economía popular
atacadas en particular por la negación del gobierno de entregar comida a comedores y merenderos, pero también por las bajas indiscriminadas del programa Potenciar Trabajo, son a la vez puestas en el centro del negocio financiero. Al entregar esos montos de dinero público a Mercado Pago, el gobierno no solo da un botín de recursos cautivos para la especulación financiera, sino que abre más posibilidades de endeudamiento a través de la billetera virtual. Tomar deuda o hacer pequeñas inversiones en la plataforma no son beneficios a los que se accede por la bondad de Mercado Pago, sino una solución financiera compulsiva y obligatoria frente al empobrecimiento y la inflación. De modo tal que el gobierno le ofrece a Galperín lucrar no solo con la plata pública que les corresponde a los sectores más empobrecidos, sino hacer de su pobreza un negocio financiero. Por otra parte, en estos días se sigue con el debate del proyecto de la reducida ley Bases, que aparentemente volverá con modificaciones a la Cámara de Diputados. Los feminismos, ni una menos, múltiples colectivas, asambleas barriales, por no decir las mismas CGT y CTA, ciudadanas y ciudadanes, se han plegado al paro general del pasado 9 de mayo, o bien se manifiestan frente al Congreso de la Nación y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires y provincias del resto del país. Y aquí me voy a detener en un solo punto de esta ley cruel. La propuesta de derogar la moratoria previsional va a suponer que el 90% de las mujeres no puedan jubilarse. De las mujeres que están llegando ahora a los 60 años de edad, solamente 1 de cada 10 tiene los 30 años de aportes cumplidos. Quienes quieran ahondar más en el tema pueden leer la entrevista de la socióloga Lucía Corsiglia Mura en la ADFEM. Insisto en esto porque no es que las mujeres somos unas vagas y queremos aprovecharnos de los aportes e impuestos de los ciudadanos, como tanto cantan los libertarios y parte de esa oposición dialoguista oportunista. Insiste Lucía Corsiglia que las mujeres, además, debido a la injusta distribución de trabajo de cuidado no remunerado, acceden a empleos con mayores niveles de informalidad, o sea, sin posibilidad de aportes a jubilaciones, para quienes no se dieron cuenta. Y esa es mi acotación. Continúa Corsiglia, como por ejemplo, el trabajo en casas particulares, y así también tienen trayectorias laborales interrumpidas muchas veces en la etapa de la crianza de les hijes. En pocas palabras están las buenas entendedoras, diría yo. Entonces, presidente Milei, bajó la inflación. ¿Y ahora qué? Hasta ahora el único repunte en V corta que sí vemos, que sí la vemos, es el beneficio a los marcos galperines de la vida. A la pregunta en los medios de comunicación y redes sociales, seguidores, operadores, trolls, bots y otros, ¿y si la fórmula libertaria funcionara? ¿Qué pasaría si de hecho funcionara? Les respondo con otras preguntas. ¿Realmente creen que el índice de inflación justifica la mano cruel del gobierno? ¿Que las personas, varones, mujeres, comunidades indígenas, clase media, sectores populares, comunidad LGTBIQ+, podemos desarrollarnos en esta tan aclamada libertad cuando todo lo que rodea es crueldad? Esas son las repreguntas para los periodistas, trolls y bots. Y por supuesto, compañeras y compañeros, la crueldad no es solo económica. No olvidemos
a las 4 mujeres lesbianas, 3 de ellas fallecidas, que fueron atacadas por un vecino en un hotel familiar con una bomba casera o molotov en el barrio de Barracas de la capital federal, por el solo hecho de ser lesbianas. Lesbianas viviendo de manera precaria, como muchas de nosotras y nosotres. No es un hecho aislado, es la violencia legitimada por las continuas frases y hasta políticas misóginas, homo-lesbo-transfóbicas y clasistas de Milei y sus crueles vasallos. Que eso sí que crece en su V corta exponencialmente. Eso fue lesbicidio. Nota al pie. A los varones que me escuchan, por favor, no se sientan excluidos. Tengo la necesidad de dar inclusión al femenino y de utilizar el lenguaje inclusivo como postura política irrefutable. Tan solo porque el adorno vocero presidencial anunció la resolución de eliminarnos del vocabulario de la Administración Pública Nacional. Ahora sí, soy Margarita Sea Soma, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta la próxima conversación.